Le damos gracias a Dios que nos ha permitido estar dando esta serie de estudios. Hemos estado discutiendo acerca de lo que es el llamamiento eficaz. Contestamos lo que eso significaba. Contestamos también la pregunta: ¿son solo los elegidos llamados eficazmente? Y acabamos con esa pregunta, contestándola a través de las Escrituras y mostrando que sí, por las Escrituras, los que son llamados eficazmente son este pueblo, estas ovejas que Dios tiene entre judíos y gentiles en la alta paz de la tierra. Y hoy vamos a comenzar con una nueva pregunta. La pregunta la había comentado la semana pasada y vi cuál era la pregunta, pero la vamos a repetir. La pregunta de hoy, una de ellas por lo menos, una de las preguntas de hoy es: ¿cuál es la comunión en gracia que los miembros de la iglesia tienen? ¿Cuál es la comunión en gracia? O sea, ¿qué tienen en común los miembros de la iglesia o estos elegidos, que son los miembros de la iglesia? Esto es importante porque debido a que ahora mucha gente que son miembros de la iglesia no han sido salvados. Muchas iglesias, hay mucha gente que son miembros físicos de la iglesia, pero no tienen un corazón regenerado. Y aunque lo sean, miembros de la iglesia local, los papeles no están escritos en los cielos, porque los salvados, los regenerados son los únicos que están escritos en los cielos, los que han nacido de nuevo. Esto es importante que lo sepamos, que procuremos siempre saber si nosotros somos de aquellos que amamos y seguimos a Cristo. El apóstol Pedro decía: procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, vivan de tal manera que su vida cristiana se demuestre en todo el sentido, de tal manera que cuando les reciban se les dé ancha y generosa entrada al reino eterno de nuestro gran Dios y Salvador. Así lo dice, lo podemos ver en Romanos. O sea, tenemos que procurar ser firmes. O sea, el pueblo elegido, los creyentes, deben ser elegidos. No deben andar como necios, deben andar como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y usted sabe que están viviendo días muy feos. La gente no quiere salir de su casa muchos de ellos. Padre Santo, en esta noche te doy gracias por la palabra que va a ser estudiada y te ruego en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes, Señor, en esta noche a poder entender tu verdad, la verdad proclamada en las Escrituras, la que más es sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. Te rogamos que estés con nosotros, que le des entendimiento a los hermanos que se han dado cita aquí, a la Iglesia Bautista de Batelle, en el barrio Batelle, que tú le des entendimiento para comprender las Escrituras, que mientras las Escrituras son habladas, tú les hagas como aquellos discípulos que caminaban en Emaús, que hacían que su corazón ardiera por tu verdad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas creyendo. Amén y amén. Acompáñenme al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, los capítulos 3, versículos del 21 al 22. Voy a estar leyendo Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 28. Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 30, ese es el primer texto que vamos a leer esta noche. La pregunta que dijimos fue la siguiente: ¿cuál es la comunión en gracia que tienen los miembros de la iglesia? O sea, que tienen en Cristo los miembros de la iglesia. Y mire lo que dice en Romanos 8, 30 y leo: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a
a estos también glorificó. Voy a repetir el texto. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren la pregunta que le hicimos, ¿cuál es la comunión que tienen con los santos? Miren lo que tienen en común en gracia los miembros de la iglesia del Señor. Ya estoy hablando de los verdaderos miembros, los que han nacido de nuevo. Quiero identificar esto, porque no todo lo que oye es oro. Aquellos que tienen su parte con Dios y con su Hijo tienen estas cosas en común. Ellos tienen en común la participación de la virtud o del poder del Señor que media por ella, de su mediación. Es por ellos por los cuales Cristo media. Es por ellos por los cuales Cristo se presenta ante el Padre y dice, esto es de los míos, de los que tú me diste, de los cuales ninguno se perdió. Es por ellos que Él intercede. Cuando digo, Señor, yo no ruego por el mundo, ruego por lo que tú me diste. ¿Ve? Es por ellos que Él clama en su intercesión sacerdotal. Es por ellos que Él se presenta delante de Dios. Pero no se queda esto ahí. Es a ellos a quien decide adoptar. Así que tenemos en comunión, si hemos creído verdaderamente en Cristo, que usted y yo tenemos alguien que media a nuestro favor. Pero no tan solo tenemos a alguien que media a nuestro favor, tenemos a alguien que nos adopta. Adopción. O sea, la adopción. La adopción, tenemos a alguien que nos santifica. Santificación. Tenemos a alguien que nos glorifica. Escucha lo siguiente. Le voy a decir alguna realidad. Usted puede estar bautizado y si usted no ha nacido de nuevo, usted se dio un baño. Y puede estar como el ladrón en la cruz que no pudo bautizarse y morir y irse con el Señor. Cristo me dio por el ladrón que estaba en la cruz que se arrepintió. Porque tuvo un cambio de corazón. Así que lo importante es el cambio de corazón. El bautismo es un acto de obediencia y de fe. Pero entienda, si usted ha creído en Jesús, usted como obediencia, en obediencia se va a bautizar. Pero si muere hoy, ya usted está en Cristo. Usted está seguro. Y usted recibe de Dios estas cuatro cosas. La mencionamos. Usted recibe de Dios la justificación número 1. Usted recibe de Dios la adopción, o sea, Dios lo toma como hijo. Usted recibe de Dios la santificación, Dios se prepara y lo inicia en un proceso donde va a sacar de usted toda la porquería y va a poner todo lo que es santo, agradable y perfecto. ¿Ve? Pero también usted está seguro de que un día será glorificado. Dios no justifica, ni santifica, ni adopta, y de momento Dios decide no va a ser glorificado. Al que Dios llama por hijo, Dios lo deja entrar a su casa. ¿Están entendiendo esto? Si eres hijo, estás hecho. Tienes la bendición y Dios va a tratar contigo. Romanos dice eso a los que predestinó. Estas personas son predestinadas. Esta palabra no le gusta mucho a la gente. Dios determina de antemano a quien salva. Esta salvación no tiene que ver con que Él previó quién creería, como muchos piensan y predican por ahí, en contra del contexto de la palabra. Dios ordenó de antemano y a los que predestinó, que Él los conoció. ¿Cómo los conoció? Los conoció de manera íntima. ¿Qué significa eso? Que los amó
gente dice, no, pero es que lo conoció ya lo que conoció a estos peregrinos seguro. Él los conoció porque los amó con amor eterno, decidió amarlos. Y como decidió amarlos, los predestinó. Y como los predestina, a estos que predestina, Él llama. El llamamiento eficaz que tú llamas. Y como los llama a estos que llama, los justifica. O sea, los pone en una correcta relación con Dios. No los deja como están. A esto que justifica, que los pone en una correcta relación con Dios, los integra a la familia de Dios, le da el derecho de ser hijo. A esto que le da el derecho, Él comienza a iniciar formar su carácter santo en ellos, por medio del Espíritu Santo que le da. Y a estos que forman su carácter santo, terminan en gloria con Él, reflejando a aquellos para los cuales fueron ordenados desde el principio. Porque el hombre, cuando fue creado en Edén, fue creado para transmitir con su vida el reflejo del carácter y la gloria de Dios. Entonces Dios te está llamando entonces a ti, cristiana, a transmitir el carácter y la gloria de tu Señor. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Vemos otro texto donde se nos habla de las cosas que los creyentes tenemos en común. O sea, tenemos comunión en gracia por medio de Cristo. Mire lo que dice. Bendito, Efesios 1, de 3 al 6, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Como creyente, usted ya tiene ese lugar como suyo. Dios le ha bendecido a usted y usted está en los lugares celestiales con Cristo. Y usted dirá, pero hermano, yo no me siento como si estuviera en los lugares celestiales. Mire, hermano, al Cristo estar sentado en los lugares, en el trono, ¿verdad? Junto al Padre. Y usted ser parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y usted es el cuerpo. ¿En dónde está sentado usted? Significa que usted es un ser que no es tan solo físico, usted es un ser espiritual. Y no tan solo tiene habilidades físicas, se le ha dado habilidad espiritual, por causa del poder de aquel que está sentado a la derecha del Padre, el cual tiene acceso a todo para su pueblo. Así que usted tiene comunión en Cristo con todos los santos de la iglesia, de todos los beneficios del reino de los cielos. Son suyos. A veces no creemos en eso, ¿no? Eso es demasiado bueno para creer. Pero la Biblia dice que son nuestros. Si continuamos el texto leyendo, dice que no tan solo nos bendijo. Esta bendición, Él nos escogió para esta bendición. Lo dice, según nos escogió en quién. En Él. Este escogimiento es en Cristo, es a causa de Cristo que recibimos todo esto. ¿Cuánto nos escogió? Para este beneficio y tener comunión con Él. Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió antes de la fundación del mundo? Para que en el cumplimiento del tiempo fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Y para que en el cumplimiento del tiempo fuésemos sin mancha y santos delante de Él, Él envió a Jesucristo para limpiarnos de nuestros pecados. Fíjate que nos escogió en Jesús para limpiarnos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que una de las bendiciones que usted y yo recibimos y tenemos en común con todos los santos es la vida de santidad. Si usted es cristiano, usted está ahora mismo en un camino de santidad. Significa que usted no fue llamado para practicar el pecado, sino para separarse para Dios. En común, todos los creyentes están en ese camino.
Cristo nos saca de ese camino. Pero es que yo he visto gente en la iglesia que no cae en ese camino que digamos muy santo. Sí. Hay mucha gente, aún cristianos, que tienen que arrepentirse y volverse a Dios. Y necesitan la fuerza del Espíritu. Pero están andando en contra de su nueva naturaleza. Porque su nueva naturaleza les llama a lo que es santo, bueno y justo. A lo que es justo y no a lo que es dinero. Están negando su llamado. Y si son de Dios, Dios se encargará de eso disciplinándolos y volviéndolos al camino. Si no son de Dios, pues su profesión de fe era eso, una profesión vacía. ¿Ves? Una profesión vacía. Hay gente que seguirá así, viviendo una vida vacía y morirá vacío. Pero si eres de Dios, como predicamos el domingo, Dios cambia tu vida sin sentido vacía y la llena de su presencia, de su propósito, de su gracia, de su poder, de su amor, de su fuerza. Él comienza a trabajar contigo, aunque te sientas bien de él, como poca cosa. No te molestes sentirte así, porque la Biblia dice que a lo débil del mundo escogió Dios, a lo necio del mundo escogió Dios, no a lo fuerte ni a lo poderoso, sino a lo que no es, para que nadie se jacte en su presencia, para que todos busquen y miren en Dios todo lo que necesitan, por medio de Jesús. Bien, el texto continúa y dice: y sin mancha en él, habiéndonos predestinado para ser adoptados, no, porque habíamos dicho que tenemos en común la mediación y justificación, la adopción, la santificación y cualquier cosa en esta vida que manifieste nuestra unión con Cristo. Todas esas cosas que en esta vida manifiestan nuestra unión con Cristo son parte del beneficio y de las cosas que tú y yo tenemos en común. Y ahí dice que somos adoptados. No tan solo fuimos escogidos para ser santos, sino que fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez caemos en la mediación, por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios nos amó. Quiso amarnos. Somos participantes de estas cosas y Dios nos eligió para ello. Porque le plugo, porque quiso. Como dice en puertorriqueño, porque le dio la regalada gana. ¿Cómo lo sabemos? El texto dice, por el puro afecto de su voluntad. Tú y yo, debido a que estamos en Cristo, tenemos comunión junto con todos los santos de ser hechos aceptos. Somos aceptos. Dios te encuentra aceptable porque te encuentra en su vida. Tú estás en Jesús, tú eres acepto. ¿Qué dice ahí? Aceptos en el amado. Jesucristo es el amado del cielo. Y en Cristo, como tú estás conectado a Él, eres el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que tú eres acepto. Cuando tú te acercas en oración a Dios, no te sientes acepto. Posiblemente no. Pero que no te sientas acepto no significa que no lo seas. Porque cuando Dios te llama hijo de Dios, tú te has creído. Él te recibe en el amor. Y eres grato olor en Cristo por causa de Jesús. La sangre que te cubre es preciosa a los ojos de Dios. Cuando tú te acercas y Él mira lo más valioso cubriendo tu vida, Él te recibe. Y te valora. Y te acepta. Te ama. El amor de Dios es
cosas en esta vida que uno tiene porque sí, pero hay cosas que uno tiene porque las escogió y porque decidió permanecer con eso. Cuando Dios decidió salvarte eficazmente, llamarte eficazmente, porque te conoció desde la antigüedad, te amó profundamente. Él quiso que estuvieras con Él. Él lo hizo con un amor profundo e indescriptible. Un amor que tú estarás en la eternidad tratando de entender y nunca podrás lograr entender. Uno de los misterios más grandes que existe es que Dios haya querido hacer que tú y yo que hemos creído en Él tengamos cosas en común, los unos con los otros, en su Hijo y con Él. Eso es lo que dijo Juan y leímos el domingo. Para que tengáis comunión con nosotros, dice Juan el apóstol Juan, en el capítulo 1. Y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Aprecia tu comunión con Dios. Valoras lo que Dios te ha dado, de lo que te ha hecho participar. Lo menosprecias en tu corazón con tu vida práctica. Todas las promesas y cosas que Dios nos puede a tu disposición. Son preguntas que nos tenemos que hacer. Bien. La Biblia dice en primera de Corintios 1, 26 al 30, las cosas que mencionamos que tú y yo tenemos en común, los unos con los otros por ser parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, 26 al 30 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Miren lo que dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Mire cómo lo dice claramente allí. Cuando Dios lo llamó a usted, para el mundo usted es la basura más grande. Y el mundo no lo mirará con buenos ojos, como no miró con buenos ojos a Jesucristo en su tiempo. Aún los que hablan bien de Cristo, que son mundanos en este tiempo, gente moral, cuando tú le hablas de las implicaciones de lo que es seguir a Jesucristo, ¿qué hacen? Lo rechazan. Porque es fácil hablar. Y la gente le encanta lo que Dios puede dar. Pero a la gente que no tiene el corazón regenerado, no le gusta la enseñanza de este Señor. Quieren los panes y los peces que puede dar. Sanidad si se la puede dar del pueblo. Quieren las bendiciones, pero no quieren su enseñanza. No la pueden resistir. Pero usted, si está en Cristo, no es porque usted era mejor que ellos. Usted y yo estábamos en el mismo barco y con la misma actitud. Pero Dios nos llamó eficazmente y nos hizo estar en Cristo. ¿Ve? Y tenemos esa comunión por su gracia. Mira lo que dice el texto 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. No hay nadie que esté en Cristo hoy o que estará con Cristo mañana o la semana que viene llegará a conocer a Cristo. No hay nadie que tenga esta bendición que no haya sido primeramente traído por quien
No de que el apóstol Pablo está diciendo exactamente lo que Cristo dijo. Y la razón para esto de traerte a Cristo y que tú seas beneficiario de todas estas gracias es que Dios reciba la gloria. Él, solo Él, no tú. Por eso es que Él dice, para que nadie se gloríe. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. ¿Y qué dice el 29? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Todas estas bendiciones son cosas que Dios nos concede, que exaltan su gloria, promueven su gloria y construyen su gloria nuevamente en su pueblo. ¿Qué fue lo que su pueblo pidió en el jardín del Edén? La conexión con la gloria. ¿Qué es lo que Cristo vino a traer nuevamente? Él es la gloria de quién? Del Padre. Que Él le transmite a los hijos de Dios, les comunica y les participa su gloria. ¿A quién le pertenece la gloria de esta obra? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Porque la verdad es que si lo dejan en nuestras manos, ¿qué hubiese sucedido? Lo mismo que nos pasó en el principio. Para que la gloria permanezca gloriosa, Dios tiene que estar permanentemente en el asunto. Y cuando Dios no está en el asunto, esa persona, vida o iglesia, puede catalogarse de como sin gloria. Y cabot es la palabra que usa en el Escritura. La gloria se ha ido. Yo te pregunto, hermano, cristiano, ¿estás participando de estas cosas? ¿Se está dejando ver en tu vida? La obra de Dios se está mostrando en tu vida. Estás exhibiendo su gloria con tu caminar, con tu palabra, con tu oración, con tu trato, con tu familia, en tu trabajo. Es importante. Lo que nos lleva a la próxima pregunta de esta noche. ¿Qué es la justificación? Ya hablamos del llamamiento eficaz. ¿Se acuerdan? De manera exhaustiva, aunque no tan exhaustiva, hablamos del llamamiento eficaz, que fue lo que Dios hizo. Pero a lo que dice ahí, que a lo que Él llamó también que justificó, porque vamos a hablar de la justificación, y después hablaremos de lo otro y de lo otro, que son las cosas que Dios nos ha hecho partícipes. ¿Qué es la justificación? ¿Quién me puede decir? ¿Quién puede decirme ahora a ustedes qué es la justificación? El que se atreva a coger el micrófono y contesta. En sus propias palabras, según lo que usted ha aprendido a través de los años. Si es nuevo, yo lo entiendo. Si lleva años en el Señor, no lo entiendo. Es verdad que no lo entiendo. ¿Verdad? Pero, ¿qué es la justificación? ¿Quién tiene un micrófono por ahí? ¿Quién se atreve? ¿Tú te atreves a decir en tu palabra qué es la justificación? ¿Y tú, nena, te atreves? ¿Quién se atreve? No todos a la vez, bendito sea el Señor. Pongan una fila ahí y detengan esta multitud que corre a contestar. Bien, voy a contestar esto. Escuchen. La justificación es un acto libre de la gracia de Dios. ¿Quién es el que justifica? ¿El ser humano puede justificarse a sí mismo? No. Así que la justificación no viene de adentro, viene de afuera. Y tiene que alguien hacerlo por ti porque tú estás embarrado en tu pecado y perdido y no sabes qué hacer con tu propia vida. Pero entonces tiene que venir alguien afuera suficientemente poderoso
medio de la persona de Jesús. Así que la justificación es un acto libre de la gracia de Dios. ¿Para con quién? Para con los pecadores, por el cual Él perdona todos sus pecados. Él los acepta y estima a esas personas como si fuesen justas. Lo está haciendo con pecadores, lo está aceptando en el amado, como dijimos, y los está mirando como justos. Cuando el Señor juzga a sus elegidos allí, va a ser justo. Independientemente de las debilidades que tuvo. No, por el sí se sabe, pero Él lo aceptó, Él lo perdonó y lo tomó como justo. Y fue un acto libre de la gracia suya. Y estima a estas personas como justas. Y esto no por alguna cosa hecha en ellos o por ellos. O sea, ellos no son justos porque luego son transformados. Ellos son justos porque Dios los ve justos por causa de su Hijo. Esas son las vestiduras blancas que vemos en Apocalipsis. Estas personas han emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero. Están con vestimentas blancas que han sido vestidos por la justicia y por la ropa de oro. Que cuando ellos se presentan ante Dios, sí, ellos son justos, pero no en su propia justicia. Así que la justificación es un acto de la libre gracia de Dios para los pecadores, a los cuales Él perdona, acepta y estima como justos ante Él. Y esto no por alguna cosa hecha por ellos o en ellos, sino solamente por la obediencia perfecta y satisfacción plena que dio Cristo. La justicia que Dios está mirando en esa persona es la obediencia perfecta y la satisfacción plena de su Hijo, que no tan solo vivió, sino que murió por nosotros. ¿Qué hace Dios? Él toma toda esa obediencia y toda esa perfección y justicia y nos las imputa o atribuye a nosotros como si hubiésemos sido nosotros, los hubiésemos obedecido perfectamente. ¿Y cómo se nos imputa esto? Por la fe. Se recibe la justificación por la fe. Ahora, yo quiero decirte lo siguiente. La fe no es la base de la justificación. No es el fundamento de la justificación. No es la fe lo que es el fundamento de la justificación. El fundamento de la justificación es la gracia de Dios y el sacrificio de su Hijo. Porque Dios hizo un acto de libre gracia y Cristo tuvo que pagar el precio. Por lo tanto, el fundamento de la justificación es el sacrificio y la obra, la obediencia del Hijo y la gracia del Padre al aceptar esto y también hacer un justo juicio sobre su Hijo. Ese es el fundamento de la justificación. La fe es un instrumento por medio del cual aceptamos o recibimos todo lo que ese fundamento, esa base, ese sostén da. Simplemente es un instrumento. ¿Quién da ese instrumento también? Dios. La fe no es algo, la fe salvadora no es algo que usted puede producir. En este campo podríamos decir que todo el ser humano nace manco. ¿Qué quiero decir? Que no puede agarrar lo que Dios propone. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace
se crece el brazo. Por su gracia, Él te da el brazo de la fe para que puedas tomar aquello que Él ha provisto para ti. ¿Ve? ¿Ve la ilustración? La fe es el instrumento dado por Dios que te permite tomar lo que Él ya preparó para ti. Por lo tanto, no te puedes gloriar de la fe que posees, porque fue un regalo de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿De qué está hablando la fe? No es de vosotros, es un don de Dios. Así que Dios te regala y te da un brazo que te deja de ser manco para que puedas tomar todo y comer todo lo que tu Padre te prepara. Mira de buena luz. Es muy bueno. Pero a veces, teniendo los brazos, los usamos. Dios ha prometido muchas cosas para su pueblo, pero muchas veces no usamos las cosas que Dios nos da para obtener lo que Dios ha prometido. Y vamos por la vida pidiéndole a otros cuando Dios ya ha preparado mesa para sus hijos. Es que todo esto tiene algo práctico para la vida diaria. ¿Cómo usamos esto? La justificación es una correcta relación con Dios. Llegamos a esa correcta relación con Dios por gracia de Dios, por la mediación de su Hijo. Mire lo que dice Romanos 3, 21 al 28 y leo. Ahora voy a leer el texto. Pero ahora, Romanos 3, 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Note que debido a que por la ley no pudimos ser salvados, porque nuestras obras no cumplían con la requisito de esta ley. Aparte de la ley, dice ahí el texto, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero esta justicia de Dios no contradice la ley, sino más bien es el cumplimiento de lo que la ley proclamaba. Esta justicia era la justicia profetizada por la ley. Y que se habló de ella en los salmos también y en los profetas. Esta justicia tiene nombre. ¿Ustedes saben cómo se llama? Se llama Jesucristo. Su nombre, el nombre es Jesús, que es el salva. Yeshua o Josué sería en español la traducción correcta. Su nombre significa Dios es nuestra justicia. Eso es lo que significa Jesús. En su original es Dios es nuestra justicia. Porque la justicia de Dios es salvación. Y por eso dice, Él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Con quién? Con la justicia de Dios. Con la persona del Hijo Jesucristo. Y dice ahí claramente, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Ven? Esta justicia se recibe ¿por qué? Por la fe, como mencionamos en la definición. Siendo justificado, dice, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol? No importa que tú seas judío y griego o gentil, no hay diferencia, estás perdido. Estás sin gloria.
sustituido de la gloria. ¿Está hablando de la gloria celestial ahí? Está hablando de la presencia de Dios en la vida del hombre. Esa es la gloria. De hecho, el cielo no tiene gloria si Dios no está allí. La gloria del cielo, ¿quién es? Dios. La gloria de la nueva Jerusalén que iluminará todo, ¿quién es? El Padre y el Hijo. Dios. Ellos estaban sin gloria, sin la presencia. Entonces, dice el texto, no hay diferencia. Tú puedes creerte lo que creas, judío, hebreo de hebreo, pero si tú no tienes a Cristo, por más que prediques y leas la Torah, tú estás perdido y sin gloria, estás ciego y todavía tienes el velo. Y si no crees en Cristo, morirás en tus pecados. Gentil, aquel que no es judío, si no crees en Cristo, si no pones tu confianza en Él, tu fin será el mismo, porque ahora mismo estás destituido y sin gloria. La gloria del Padre es el Hijo. Y solo aquellos que creen en el Hijo serán dueños nuevamente de esta gloria. ¿Ve? Continúa el texto diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por eso dije al principio en la definición que es un acto de la libre gracia de Dios. El texto dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Pero hay un mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es un pago que se da para liberar a alguien que está esclavo de alguna persona. En este caso, el esclavo es el pecador, que está esclavizado por el pecado y dominado por el príncipe de este mundo. Su pecado le condena. Y en la justificación, Dios por gracia envía a un mediador, pero también paga un rescate por medio de él, para que lo que estaba esclavizado ahora sea liberado. Si el Hijo te liberta, entonces tú serás verdaderamente libre. Ya no para andar como esclavo del pecado como antes, ni presentar tus miembros como miembros de injusticia. Ya no para andar tras los deseos de tu corazón y la vanidad de tu mente como solías hacerlo cuando te esclavizaba el pecado y cuando el príncipe de la oscuridad operaba en tu vida, sino para andar en pos de aquel que te compró, no para estar como te dé la gana, sino para representar al que te rescató y te llenó de su gloria, Jesucristo. Así que si tú has sido salvado por Cristo y has sido justificado por Él, Dios ha hecho muchas cosas contigo para que menosprecies todo su favor, haciendo aquello que mancha su gloria, que blasfema de su nombre. Tú y yo tenemos un llamado muy especial y glorioso, sublime. Es un llamado sublime. A este Cristo, que es nuestro mediador, por causa de quien se nos perdonan los pecados, se nos acepta y se nos estima como justos. A este Cristo fue a quien Dios puso, 25, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo es el pago, Cristo es el salvo, Cristo es lo que remueve la ira y también remueve el pecado. Al morir el pecado, ya el pecado no está frente a Dios. ¿Qué es lo que hace que Dios le dé ira? El pecado. Pero cuando Cristo te cubre con su sangre, ya no se ve el pecado, se ve la sangre de Cristo y lo que Él hizo a tu favor.
su obra, su vida, su muerte, todo, el sacrificio, todo. Eso es lo único que ve ahí. Él no ve tu pecado. Él ve a su hijo, es su sangre. ¿Por qué pensar en eso? ¿Cómo te sentirías tú viendo la sangre de tu hijo derramada? La razón por la que el ciclo de los sacrificios se mostró fue para mostrarle al hombre cuán horrible es el pecado. Tan horrible que en el principio tenían que sacrificar animales limpios e inocentes. Jesucristo era inocente y no había nadie más limpio que él. Así que en la justificación y el sacrificio que se proveyó el sustituto era limpio e inocente. Y Dios mira la sangre de su hijo. Cuando uno está enfocado en su hijo, no le da a mirar por otro lado, está cubierto. Esto nos debe poner a pensar en cuanto a la actitud que muchas veces asumen algunos que, como Dios me perdona, voy a pecar, porque es mejor pedir perdón que pedir permiso. No, eso es un menosprecio, eso se llama pisotear la sangre del hijo. Como si tú le dijeras a Dios, mira lo que pienso de la sangre de hermano. Eso es lo que se hace cuando se tiene un poco el sacrificio y se peca o se revela uno contra Dios. Entonces, esto es bien serio. La humanidad está haciendo eso y en muchas iglesias, muchos están haciendo eso. Dios nos mueve a hacer esto. Si lo hemos hecho, tenemos que pedir mucho perdón. Para manifestar que Dios hace eso para manifestar su justicia. A causa de haber pasado en alto en su paciencia los pecados pasados. Es a raíz de ese sacrificio que Dios puede no tomar en cuenta toda tu vida y todo tu pecado. Él estaba hablando a la iglesia de Corintios, no, a los romanos. Estaba hablando de la iglesia de los romanos, hablando de los judíos como mentiras. Y lo que Cristo hizo, y porque ahora Él puede fácilmente amar y cuidar, aceptar y estimar como justo a alguien que pecó, le ofendió y manchó y desechó la gloria. El versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que el instrumento es la fe en Jesús. ¿A quién justifica? Al que es de la fe de Jesús. Esto tiene unas implicaciones. ¿Serán justificados todos los hombres de las otras religiones que no sean de Cristo? No. Es verdad lo que dicen muchos, que no importa a qué religión tú pertenezcas, después que te cuentes bien, ¿eso está bien? No. ¿Por qué no? Porque cuando Dios hace juicio por causa del pecado, y todos hemos pecado. Y no importa que ahora hagamos cosas buenas, la realidad es que pecamos. Y el juicio en una corte es por causa del pecado. Allí no te dan premios ni citas porque te levantaste y hiciste lo bueno. Así que necesitamos a alguien que pague el precio. Por los platos rotos, Cristo lo hizo. Por eso en el 27 dice, ¿dónde pues?
ser justificado, como dijimos ahorita, es una bendición de la gracia de Dios. Por tanto, ¿dónde pues queda la jactancia? ¿Por qué nos gloriamos? ¿Significa esto que nos podemos gloriar por encima de los paganos y de los que están en otras religiones? No. No debemos gloriarnos por encima de ellos. Debemos gloriar a Dios, glorificar a Dios y proclamarles a ellos para que también ellos puedan abrazar la fe. No nos podemos jactar de que fuimos justificados porque éramos mejores, porque la Biblia claramente expresa que éramos pecadores, destituidos y sin gloria. Entonces, al ser sin gloria, dice, ¿dónde te jactas? ¿Qué pasa con tu jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. O sea, no es por lo que tú haces. Eso es parte. Entonces, la justificación en Romanos, capítulo 4, versículo 3 al 5 dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Así lo dice. Su fe es contada por justicia. Abraham fue salvo por obras. No. Cuando Abraham recibió el llamado de Dios, era un pagano idólatra. Dios lo sacó de su idolatría y de su paganismo y lo llamó. Dios le concedió fe y desarrolló la fe en Abraham porque él tenía una fe como la de todo el mundo. ¿Qué? Y él vino a ser padre de la fe porque Dios le dio fe y estuvo con él. Le hizo un llamado porque tenía un plan con él. El padre de la fe, como tú y yo, también fue trabajado por Dios. Así que no era la gran cosa, como tú y yo tampoco lo somos. Era un ser humano normal, con dudas, con luchas. Pero él llegó a creer tanto en Dios y fue formado tanto por Dios que en el momento que Dios le pidió a su hijo, ya él creía tanto en Dios que sabía que era poderoso para levantarlo de los muertos. Su fe había sido desarrollada por Dios, pero no siempre fue así. Él fracasó y muchas veces en el camino cometió errores. Y expuso hasta a su esposa que la violara y cometió errores y se fue a ciertos lugares. Pero Dios trabajó con él. Ahora, ¿fue salvo por todas esas cosas que hizo? No. Fue salvo porque creyó en Dios y en su poder para cumplir su promesa. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Digo esto porque los judíos especialmente piensan que muchos de ellos son salvos por la fidelidad y la justicia de Abraham. En el judaísmo, muchos de ellos piensan que debido a que Abraham era amigo de Dios y fue contado con Dios, que su fidelidad y su buena obra le sirven a ellos. Y por eso en la Escritura tenemos judíos diciendo, fariseos diciendo, nosotros no somos pecadores como los de los impíos, nosotros somos hijos de Abraham, Abraham tenemos por padre. Nosotros no somos pecadores, Abraham tenemos por padre. ¿Qué? Mira lo que están diciendo. No nos trates como si fuéramos hijos de fornicación, nosotros tenemos padre. Estaban tratando de justificarse en la obra de uno. Pero nosotros no nos podemos justificar en las obras de Abraham, sino que debemos practicar e imitar la fe que él tuvo en quién, en Dios.
nosotros es un ejemplo de lo que debe hacer un creyente, creyendo en Dios, esperanza contra esperanza en la vida. Pero sus obras no te hacen mejor a ti que creyente. Ni siquiera los judíos que salieron de su loma. Por eso Jesús le dijo que si no creían en Él, en sus pecados morirían. Si no creían en lo que Dios envió, en sus pecados morirían. Amigo que me escucha o que me escuchará, si no crees en Cristo, el que Dios envió, en tus pecados morirás. Pero si crees en Jesús, se cumple en ti la Escritura. El hombre es justificado por la fe. Y se te cumple a ti esto más. El que obra, más el que no obra, sino que cree en aquel que le justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En ese texto lo que está diciendo es que si usted trabaja, vamos a jugar a Junior. Yo le doy un trabajo a Junior, y Junior ahora es mecánico automotriz. Y yo le doy mi carro porque está dañado y él me lo arregla. Y yo le doy un dinero. ¿Ese dinero es de gracia o es el salario de él porque trabajó? Eso no es una gracia, eso no es un regalo. Él se pagó y lo ganó. Él obró para obtener lo que él trabajó. ¿Verdad? Pero la fe no es así, la salvación no es así. Dice la Biblia claramente. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, o sea, como algo que se le debe. Mas el que no obra, sino aquel que justifica al impío, su fe le es contada por Dios. Estamos viendo eso en la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Vamos a ver otro texto hablando de la justificación. Y esta justificación, todo esto está relacionado con lo que Dios hace cuando nos salva y nos hace nueva criatura también. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, versículo 17, 2 Corintios capítulo 5, 17, hasta el 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, dice otra vez, lo dice la Escritura, para que nadie se jacte. El que las cosas pasen, el que reciba una nueva vida y el que todo sea hecho nuevo, dice ahí otra vez, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que ya Él no le toma en cuenta el pecado al hombre por causa de Cristo. Así que somos embajadores, tú y yo, los que hemos creído, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nos rogamos en el nombre de Cristo reconciliar con Dios. Este es tu trabajo, ir al mundo y hablarle a la gente y decirte reconciliado con Dios. Algunos oirán, otros no. Otros ignorarán. Algunos serán indiferentes, otros se burlarán, pero otros escucharán, porque son de sus ovejas, porque sus ovejas oyen su voz y le siguen, y Él las conoce, y Él les da vida eterna, y no perecerán. En esa justicia dijimos que Él, en esa justificación, aunque para nosotros es algo gratuito, tuvo un precio y un mediador tuvo que pagar algo. Mira lo que dice el próximo versículo, ahí dice, en el 21, al que no conoció pecado, por nosotros nos hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Alguien saltó y sufrió por nosotros en la justificación. En Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7, el apóstol Pablo habla con Tito también de estas cosas. Y repite otra vez lo mismo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nuevamente vemos lo que Dios hizo. Él nos salvó. ¿Para qué lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Su misericordia. Él lo hizo limpiándonos y lavándonos. ¿Quién lo hizo? El Espíritu de Dios. Cristo derramó su sangre, pero el Espíritu de Dios nos regenera y nos renueva. Y todos estos beneficios y esta obra lo hace por causa de Cristo y lo hace abundantemente. Dios no es mezquino con sus hijos. Ahí lo está diciendo, abundantemente por Jesucristo. Para que entendamos que es por gracia. Que si tenemos una herencia eterna, es por gracia. El apóstol enseña esta verdad en muchas maneras y en muchas formas. Y esta verdad es una verdad antigua, porque la justificación por la fe es predicada en el Antiguo Testamento. El justo, por la fe, vivirá. La salvación, aún en el Antiguo Testamento, no era por obras. ¿Cómo usted sabe eso? Porque el propósito del sacrificio del Cordero y del sustituto era mostrarle a su pueblo cuán malo eran ellos, que un inocente tenía que morir por causa de ellos y que la sangre tenía que ser derramada por su pecado. Y que la razón por la que ellos son aceptos no es por lo bueno que ellos sean, porque la sangre tuvo que ser derramada y un inocente tuvo que morir. Eso es lo que enseña la Escritura. Cuando Dios libera el pueblo de Israel y los libera de Egipto, ellos eran tan culpables como la gente de Egipto. Ellos eran peor que la gente de Egipto. Porque estos eran paganos que ellos habían traicionado la fe. Pero ¿por qué fueron salvados? Porque ellos pusieron la sangre en los niveles. No era porque eran buena gente. ¿Y cómo sabemos que no eran buena gente? Porque en el camino por el desierto no hicieron más que traer enojo a Dios a causa de su rebelión y sus pecados. Pero Él dio la sangre. Y dijo, y miraré la sangre, y no habrá sobre vosotros plaga de mortandad. Aún allí, ellos tenían que poner la confianza en la palabra de Dios y en la sangre derramada. Cristo era el verdadero Cordero inocente por el cual somos justificados. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Romanos 5:17 y 19 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8, la Escritura dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David hablando de la justificación por la fe. Y de lo bendito que era aquella persona que creyó en Dios y le fue contada por justicia. En Hechos capítulo 10, 43, el apóstol dice, de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, era una predicación de la cual hablaron ¿qué? Todos los profetas. Termino con los últimos dos versículos de esta noche, Gálatas 2:16.
Filipenses 3:9, donde dice el primero, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto fue la discusión que Pablo tuvo con Pedro. Porque Pedro se comportó hipócritamente. Cuando los judíos no estaban, él comía con los gentiles. Y compartía con ellos. Pero cuando vinieron, no quería comer con los gentiles. Y Pedro y Pablo lo dijo: loco, estás mal. Pablo reprendió a Pedro. Y entonces tenemos un texto que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, en este mundo solamente realmente existen dos clases de religión. La religión de obras y la religión de gracia. Los que creen en Jesucristo y esperan solo en Él para la vida eterna practican la religión de gracia. Pero las religiones paganas y los movimientos esotéricos, lo que practican es hacer buenas obras para ser acepto al Dios. Y muchas iglesias llamadas cristianas tienen una mezcla de gracia y ley. O sea, que practican la obra y no esperan por completo en la gracia que Dios les da. Si esa es tu fe y tú estás escuchando esto, no hay diferencia entre tú y una iglesia o un movimiento pagano. Si tú piensas que es por tu bondad que permaneces en la fe del Hijo de Dios y que si no eres bueno te pierdes, tu confianza está en tu obra y no en la santa. Y no hay diferencia entre tú y cualquier religión otra en el mundo entero que es por obras. Jesucristo dijo que el que con Él no recoge desparramas. O vas al Hijo y hallas en Él perdón y justificación, o le das la espalda al Hijo. Y la Biblia dijo y lo declaró Jesucristo mismo, que si no crees en Él, en tus pecados morirás. Y esto es fuerte, esto es serio. Termino leyendo el último versículo de esta noche. Filipenses 3:9, el apóstol le dice lo que él hacía. Él está diciendo a la iglesia de los filipenses que él reconoce que sus obras y su peregrino, o sea, su nacimiento, hebreo de hebreo, es inútil. Él lo dice. Y nos dice también en ese texto que voy a leer dónde tienen que poner su confianza los que creen en Cristo. Nos muestra en ese texto dónde estaba el corazón de Pablo y dónde reposaba su confianza, pero también dónde debe estar tu corazón y dónde debe estar tu confianza. Pablo dice en Filipenses 3:9, y ser hallado en Él. Pablo quería ser hallado en quién? En Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Note, ¿dónde Pablo tenía su corazón y su confianza? Ser hallado en Él. ¿Qué consideraba su propia obra, justicia y pedigrí? No me sirven de nada. En ese contexto, en ese mismo capítulo dice que él tiene todo eso por abono. La versión Reina Valera dice que todo eso delante de Dios es basura. Pero el griego, el original
final lo que dice es que Pablo tenía todo eso por estiércol. Que lo único realmente necesario y la única justicia que vale la pena tener es la justicia de Dios, que nos viene por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Cree y pon todo el peso de tu vida en Jesús. Esa es nuestro llamado. Creer en Él. Eso, amados, es la justificación. Es un acto de la libre gracia de Dios para con los pecadores, por el cual Él perdona todos los pecados. Él les acepta y les estima como personas justas. Esto no por algo que ellos hicieron, sino solamente por la obediencia perfecta y satisfacción plena que logró Jesucristo, lo cual Dios nos atribuye, nos imputa por medio de la fe en su Hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Más bien, la ira de Dios reposa sobre él. Son cosas que debemos analizar y tomar en serio. Padre Santo, te doy gracias por la enseñanza de hoy. Bendice a los hermanos. Permite que esta enseñanza se selle en sus corazones y puedan esperar por todo el domingo de Jesucristo. Te ruego por aquellos que escucharon. Padre, convéncelos de pecado. Mira la necesidad de sus corazones de un Salvador. Llámalos, te ruego, con eficacia según tu buen consejo. Padre, a los que conociste, Señor, predestina. A los que predestinaste, llama. A los que llamas, justifica. A los que justifiques, Señor, glorifica. Te lo rogamos, Señor. Tu palabra se cumplirá en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Que la gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes. Salúdense en el amor del Señor.